Mis amados hermanos, qué glorioso es adorar y bendecir el nombre precioso de nuestro Dios. Pero déjeme decirle, dentro del templo podemos adorar a Dios, pero también fuera del templo. El asunto es que donde quiera que estemos, vamos a adorar a Dios. Fíjese, los israelitas anduvieron en el desierto y allí adoraron al Señor. Es cierto que tenían el tabernáculo, pero acuérdense que al tabernáculo solamente podían entrar el sumo sacerdote y nadie más podía entrar. Pero ellos adoraban a Dios. 40 años estuvieron en el desierto batallando, pero adoraron al Señor. Y nosotros vamos a seguir adorando a Dios dentro del templo, fuera del templo. Hay que seguir evangelizando, hay que seguir llevando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, porque este mundo lo requiere. Hay mucha violencia en este mundo, no solamente en Ciudad Juárez, en el mundo entero hay mucha violencia y necesitamos nosotros evangelizar. Se pueden hacer muchas propuestas de cómo reducir la violencia, pero la fórmula correcta, la fórmula que sí da resultados es que cada persona sea transformada por el poder de Dios, que quite de los corazones ese deseo de pelear, de matar, de insultar, de robar, de hacer tantas cosas. Dios es el que transforma las vidas y nosotros somos los indicados para llevar ese mensaje de salvación. No solamente los indicados, pero los enviados. El Señor dijo que prediquemos el Evangelio en todo el mundo. Y bueno, para eso se necesita tener, por supuesto, esa experiencia con Dios, esa experiencia con el Señor. Y en esta hora quiero llevarlos a la meditación de aquel acontecimiento extraordinario, maravilloso, que nos hace recordar cuando Moisés estuvo allí en la hendidura de la peña y que pasó la presencia del Señor frente a él. Pero en esta ocasión, dice en Mateo capítulo 17, que el Señor Jesucristo llamó a 3 de sus discípulos al círculo íntimo del Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan. Los llama aparte. Y ahí delante de ellos ocurre un hecho extraordinario. En un monte que hasta la fecha se llama el Monte de la Transfiguración, allí ocurre algo glorioso, algo maravilloso. Pero lo primero que tengo que decirles es que Jesús llamó a estar en comunión ellos aparte. Y no hay como tener comunión con Dios. Se requiere, se necesita que cada creyente tengamos esa relación íntima con Dios para enfrentarnos a cualquier situación, sea buena o mala. Porque tanto se requiere estar en comunión con Dios para enfrentarnos a las cosas malas como a las cosas buenas. Y le digo por qué. Porque si Moisés no hubiera tenido esa íntima comunión con Dios, lo que le ocurrió a él, de que su rostro resplandecía estando en la presencia del Señor y que el Señor le vio, como dice la Biblia, como quien habla con su compañero, cara a cara. Él se le hubiera volado la cabeza, se hubiera envanecido, se hubiera enorgullecido, pero no, gracias a Dios, como dice precisamente la epístola a los Hebreos, que Moisés se mantuvo firme, como viendo al invisible. Pero en este caso ocurre algo visible, Delante de estos discípulos del Señor, el Señor Jesucristo empieza a adquirir un color blanco
y brillante. Un cambio, una transformación, una transfiguración delante de Pedro, Jacobo y Juan. El Señor Jesucristo cambia totalmente. La naturaleza de ese cambio no podemos conocerla a ciencia cierta. Simplemente la Biblia dice que cambió su rostro y sus vestiduras, inclusive eran blancas, eran brillantes. Ocurrió una transfiguración. Pero luego ocurre otros hechos también totalmente fuera de lo común. Se presentan allí con el Señor Jesucristo Moisés y Elías. Y los discípulos después escriben o manifiestan o testifican que ellos reconocieron que ahí estuvieron Moisés y Elías. Y la primera pregunta que viene a mi mente es esta: ¿cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que aquellos que llegaron eran Moisés y Elías? Si Moisés vivió 1500 años antes de ellos y Elías, pues vamos a decir que 700 años. ¿Cómo los reconocieron? Nunca los habían visto y había siglos de por medio entre la existencia de Moisés y de Elías y de ellos, de Pedro, Jacobo y Juan. Pero bueno, hay que recordar también que el Espíritu Santo nos habla. Y para entonces, aunque todavía no eran bautizados con el Espíritu Santo, pero ya tenían el Espíritu Santo en sus corazones, porque desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y nos da a conocer cosas que otros no conocen. Por eso el apóstol Pedro conoció algo de Jesús, que Jesús mismo lo reconoció. Dice: no te lo ha revelado esto carne ni sangre, dicho de otra manera, ningún humano, sino mi Padre Celestial. Ya había tenido una experiencia, o tuvo una experiencia Pedro. Pero ahora se encuentran con que ahí está Moisés y Elías. Y yo sigo reflexionando en esto. Miren, Moisés sí murió. Y dice la palabra del Señor que Dios lo sepultó. ¿Pero por qué aparece allí? ¿En qué clase de cuerpo apareció allí? Ahora, Elías no murió. Elías fue llevado a la presencia del Señor. Acuérdense que no en un carro de fuego, sino en el torbellino. Antes del torbellino, un carro de fuego y luego un torbellino, y Elías se fue en el torbellino. Pero él no murió. Entonces, ahí estaba presente uno que sí murió y otro que no murió. Pero después de cientos y cientos de años ahí presentes, ¿cómo? Esos son los misterios que todavía están ahí ocultos para nosotros. No falta quien diga: no, Moisés y Elías ya tenían un cuerpo glorificado. No tenían un cuerpo glorificado. Dirá usted: pastor, ¿pero por qué afirma categóricamente que no lo tenían en aquel entonces? No afirmo yo, afirma el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando habla de la resurrección de los muertos, el capítulo 15, nos da el orden de la resurrección. Y lo que está escrito en la palabra del Señor es cierto y ocurrirá tal y como está escrito. ¿Y qué es lo que escribió el apóstol Pablo? Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios a través de Pablo. Hablando Pablo de la resurrección, dijo que Cristo sería el primero en resucitar. Por eso, al hablar de la resurrección, dice: Cristo, las primicias. O sea, es el primero en resucitar para tener un cuerpo glorificado. Luego dice: luego, en segundo lugar, los que son de Cristo
Pero señala cuándo. Dice, en su venida. ¿En la venida de quién? En la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Allí es donde ocurrirá la resurrección de todos los que murieron hasta el momento en que venga Cristo por su iglesia. Entonces, si Cristo es el primero en tener un cuerpo glorificado, allí Cristo todavía tenía un cuerpo natural, todavía no había muerto y mucho menos había resucitado. Por lo tanto, nadie puede haber resucitado para tener un cuerpo glorificado antes que el Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo en Corintios lo define y lo establece. Cristo es las primicias, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Así que Moisés no tenía cuerpo glorificado, a pesar de que murió. Y en el caso de Elías, pues en el caso de Elías tampoco, porque allí está hasta cierto punto la representación de los que existan o existamos en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Unos estarán muertos y serán resucitados, y otros estarán vivos y serán transformados. Hablo de los creyentes en Cristo Jesús, de los hijos de Dios. Al toque de la final trompeta, dice en 1 Corintios 4, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, seremos transformados, para que juntamente los muertos resucitados y los vivos transformados vayamos a recibir al Señor Jesucristo en el aire. Así que entonces ahí está Moisés, que sí murió, pero que va a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Y ahí estaba Elías, que no murió, pero que va a ser transformado su cuerpo cuando Cristo venga por su iglesia. Y si el Señor quiere hacerlo antes, pues Él sabe lo que hace. Él puede hacer excepciones, pero no antes de la resurrección de Cristo, no antes de esta transfiguración, porque antes de esta transfiguración, todos los que resucitaron, tanto los que resucitaron en el Antiguo Testamento como los que resucitó Cristo, volvieron a morir. Volvieron a morir, porque solamente Cristo es el primero en resucitar para no volver a morir, para tener un cuerpo glorificado. Bueno, y si me pregunta, bueno, entonces, lo de Moisés, se lo voy a contestar en 2 palabras, muy cortitas, muy definidas, con toda la honestidad. No sé. No sé qué era aquello, es decir, si era un cuerpo físico. Bueno, puesto que lo vieron los discípulos, pudiéramos pensar en físico, pero no puede ser físico, pero también pudo haber sido una visión de Moisés. ¿Vieron a Moisés? Pero no sé, la Biblia no lo define. Lo que sí le digo con toda seguridad, que no tenían un cuerpo glorificado, ni Moisés ni Elías. Bueno, pero estamos hablando de la transfiguración del Señor Jesucristo, que seguramente ese hecho marcó los corazones de Pedro, Jacobo y Juan. Ver aquel acontecimiento, aquella transformación, aquella transfiguración, seguramente que eso los hizo fortalecer sus corazones para que en los momentos de prueba y de lucha levantarlos y seguir adelante pensando en la transfiguración del Señor Jesucristo y posteriormente en la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí estaban platicando Moisés y Elías con el Señor. ¿Y qué platicaban? Pues acerca de la muerte del Señor Jesucristo, que iba a morir más adelante. Estaban platicando con el Señor. Después, desaparecieron Moisés y Elías, así como aparecieron intempestivamente. Desaparecieron. Y luego, dice la palabra del Señor, que los apóstoles ya no vieron a nadie más,
más que a solo Jesús. Pero fue tan grato, fue tan grande ese acontecimiento que dicen los discípulos: vamos a hacer unas enramadas aquí, una para Moisés y otra para Elías y otra para ti, para quedarnos aquí. Queremos quedarnos aquí. Claro. Amados amigos, amados hermanos, eso nos enseña que la presencia de Dios es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. La presencia del Señor en nuestras vidas. Busquemos la presencia del Señor. Demos lugar a que Jesucristo se manifieste en nosotros. Pero miren, aquí estamos hablando de que literalmente vieron a Moisés y Elías y por supuesto a Jesús. Andaban con él. Pero esa manifestación impactó las vidas, pero nosotros no esperemos tanto lo que veamos, sino lo que experimentemos en nuestro propio corazón. Muchos esperan ver ángeles o esperan ver una luz resplandeciente. Algunos hablan de haber visto a un personaje vestido de blanco y en fin. Pues qué bueno que lo hayan visto. Pero, hermanos, amigos, no es lo importante lo que veamos, lo importante es lo que tengamos en nuestro corazón. Nosotros somos muy dados a ver, a impresionarnos por lo que vemos y a esperar ver algo. No, vamos a experimentar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, lo interno. Que la presencia del Señor llene nuestras vidas de tal manera que podamos producir los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, todos los frutos del Espíritu Santo, como resultado de estar en la presencia del Señor. No tanto ver con estos ojos físicos, sino experimentar en nuestro interior la presencia del Señor. E insisto, los humanos somos muy inclinados a lo que vemos. Por eso es que algunas personas hablan de que se apareció la Virgen en un árbol, es decir, las venas que están allí en el tronco de un árbol semejan algo parecido a lo que representan de una Virgen. O que inclusive alguien vio hasta en el comal, con ahí el cochambre del comal, vi a la Virgen ahí en el comal. Una vez una señora me dijo: venía yo de un retiro espiritual y una paloma se me posó aquí en el hombro, es la paloma del Espíritu Santo. Y le digo yo: ¿y en qué, dónde fue eso? Dice: yo venía en el avión. O sea que dentro del avión se le paró la paloma. Sí, dentro del avión. Bueno, ya no digo más. Lo cierto es que la inclinación a ver. No busquemos tanto las apariciones. No busquemos lo meramente físico, lo visual. Busquemos la presencia del Señor que llena nuestro ser. Pero ¿sabe qué? Esas experiencias no solamente para contarse, sino que esas experiencias sean las que cambien nuestro ser. La presencia del Espíritu Santo que en nuestro ser haga lo que se necesita hacer. Ese dominio del viejo hombre, para que ya no vivamos en iras, en contiendas, en robos, en discordias, en mentiras, en tanta cosa, sino que sigamos viviendo en una vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros podemos experimentar cada día la transfiguración del Señor Jesucristo. Eso que vio Pedro, Jacobo y Juan, no. Eso que podemos experimentar dentro de nuestra alma, allí, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a continuar adelante. Esa
presencia del Espíritu Santo que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es decir, que ya hemos pasado de muerte a vida, como dice el Señor mismo, hemos pasado de muerte a vida, una muerte en pecados, en delitos, ahora la vida abundante en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo constantemente nos dice, ya eres un hijo de Dios, tus pecados han sido perdonados. Y que claro, los hechos dan testimonio de que verdaderamente hemos sido transformados. No solamente es decir, ya soy hijo de Dios y ya fui transformado, sino que nuestra forma de vivir diga, verdaderamente ya eres otra persona, has sido transformado por el poder de Dios. Y mire, se acercó el Señor Jesucristo a los discípulos porque tenían mucho miedo. Pedro, Jacobo y Juan tenían mucho miedo y les dice, no temáis, no temáis. O sea que la presencia del Señor echa fuera el temor. Y me alegra mucho comentar esto, de que, pues no solamente ahora, sino siempre hemos vivido en épocas que dan motivo para el temor, ¿verdad? La violencia cada día, ¿verdad? Esas ejecuciones de cada día. Uno de los presentadores de televisión de una de las televisoras cada día está diciendo, y hoy fueron tantos ejecutados, y ya con esto van en el mes tanto, y en el año ya suman tantos, lo están contando todos los días. Hay mucha violencia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a permanecer con valor, con seguridad, confiados en que el Señor está con nosotros. No temáis, dice el Señor. Les dijo en su momento, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo creo con todo mi corazón en el Señor Jesucristo. Yo creo con todo mi corazón en Él, y eso nos ayuda a echar fuera el temor. Temor a la violencia, temor a la pandemia. Hoy estamos en la situación de que tenemos miedo a reunirnos con las demás personas, pero que no haya miedo, simplemente precaución. Simplemente precaución. Pero vamos a estar confiando en el Señor. Y si nos contagiamos, pues nos contagiamos. Y si el Señor quiere llevarnos de eso, pues que nos lleve. De algo tenemos que morirnos. De algo tenemos que morirnos. El Señor no nos prometió que nos va a llevar con determinada enfermedad. Puede ser con cualquiera. Puede ser un atropellamiento en la calle. Puede ser un balazo. Puede ser, no sé, una caída. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero el Señor dirá de qué vamos a morir. Pero si no ha llegado el momento, no vamos a morir. Vamos a estar confiados en el Señor. Y nuestra parte es infundir confianza en los demás. Yo recuerdo aquella vez que recibí a un predicador, a un conferencista, nos iba a dar una conferencia a los ministros, y a mí me encargaron de recibirlo y llevarlo al hotel para que se hospedara. Y cuando íbamos llegando al hotel, cerca donde íbamos llegando al hotel, bueno, en el camino yo le iba platicando, no, mire, ahí donde lo voy a llevar es una zona muy segura, muy buena, porque él me dijo, oiga, sé que ha habido muchas ejecuciones aquí en Juárez, estoy hablando de la pasada época de las ejecuciones, en los años 2009, 10, 11 y 12. Y yo le digo, sí, pero a donde yo lo voy a llevar es muy seguro, es muy seguro. Dice, bueno. Pero cuando ya nos íbamos acercando al hotel, divisé varias patrullas. Y cuando divisa uno ya 3 o 4 patrullas, ya sabe que es una ejecución. Es casi lo más seguro. Y me dice, oiga, ahí hay muchas patrullas. Le digo, sí, no sé qué pasaría. Enfrente está el hotel. Efectivamente,
exactamente enfrente del hotel estaban las patrullas. Llegué ahí al hotel y para, no sé si decir desgracia, para terminar con mi deseo de infundirle confianza a aquel hermano, el recepcionista en este momento le estaba platicando a otra persona. Dice, sí, por aquí pasó un balazo, mire ahí, se estrelló la bala. Y dice, pues aquí todos nos escondimos porque... Y volteó y me vio el hermano. Digo, hermano, yo lo traigo a la zona más segura, pero por supuesto, toda la ciudad y seguramente todo el mundo vive esta violencia. Pero pues vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en el Señor. ¿Quiere quedarse aquí o ya no quiere quedarse aquí? Me dice, ¿y usted qué opina? Pues yo opino que se quede aquí, porque el Señor lo está cuidando. El Señor lo va a cuidar, le van a dar aquí una habitación y usted va a estar seguro, porque Dios lo va a proteger. Bueno, pastor, si usted lo dice. Y se quedó allí, en ese hotel. Eso es lo que estamos viviendo todavía en estos días. Ya cuando escuchamos las sirenas de las patrullas, posiblemente ya hubo una ejecución y están ocurriendo todos los días. Pero ¿sabe qué? Vamos a dejar que Dios llene nuestros corazones, llene nuestras vidas. Vamos a dejar que ese Cristo que se transfiguró y que los discípulos lo vieron, que ese mismo Cristo llene nuestra vida y que nos traiga paz y seguridad. Vamos a confiar en el Señor, vamos a creer en el Señor. Usted que ha venido aquí al templo, véngase con toda confianza, creyendo que el Señor lo protegerá. Y vamos a seguir teniendo los servicios en el templo, creyendo que el Señor nos dará la victoria. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Vamos a confiar en el Señor. Amén. Pero ¿sabe qué? Es importantísimo tener a Cristo en el corazón, porque los hijos de Dios ya no deben tener temor. Ya no deben tener temor. El amor de Dios que llena nuestro corazón echa fuera el temor. La presencia del Señor echa fuera el temor. Y tú, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón, ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón a Dios y dile, Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname todos los pecados que he cometido. Te entrego mi vida. Yo reconozco que soy un pecador, pero aquí estoy. ¿Quieres orar? Permítame dirigir una oración y juntos vamos a orar. Invite a los que tienen ahí a su lado a orar y vamos a orar en este momento. Padre Santo, venimos ante tu presencia rogándote que nos auxilies, Señor, que seas con nosotros y que nos mantengamos firmes en nuestra convicción de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido estar con nosotros y así lo creemos, Señor. Creemos en ti, Señor, y que tu presencia ahuyente el temor, ahuyente todo lo malo que venga a ocurrir a nuestra vida. En tus manos nos estamos encomendando, pero te estoy rogando especialmente por aquellas personas que no han entregado su corazón a ti. Sálvales, perdónales, cámbiales, transfórmales, recíbelos como hijos tuyos en esta hora. En tus manos te los encomiendo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a seguir adelante siendo fieles al Señor. Quienes puedan estar en el templo van a estar en el templo. Quienes no puedan estar en el templo por causa de que pertenecen a la tercera edad o tienen alguna enfermedad que les impide estar en el templo, de todas maneras conéctese. Ya sabe usted, los domingos a las 11:30 de la mañana, entre semana es a las 7 de la noche, de lunes
a sábado estaremos aquí transmitiendo el mensaje, y conéctese y comparta con las personas que tiene por ahí de amigos. Compártalo. Que el Señor me les bendiga, Dios me los guarde. Pronto nos veremos con la ayuda del Señor.